tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio llamado Liberación Podcast. Demos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en un episodio más y tener este tiempo de estudio y de reflexión. Hoy continuaremos con el tercer capítulo del Evangelio de Juan. Como siempre, te recuerdo que yo te voy a estar compartiendo los versículos utilizando la Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a empezar. En este capítulo vamos a encontrar muchas cosas interesantes que nos demuestran el amor de Dios hacia nosotros. Y el primer tema que vamos a tocar es el nacimiento por medio del Espíritu. Y para esto necesitamos conocer la historia de Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso judío. Y un día Nicodemo le dijo a Jesús que sabían que Dios lo había enviado para enseñarles y que las señales milagrosas que realizaba eran la prueba de que Dios estaba con él. Pero Jesús le dice algo muy interesante en Juan 3:3, y es que Jesús contesta: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo no lo creía. Él le contestó que cómo podía hacerle para que un hombre de su edad volviera al vientre de su madre, pensando que Jesús estaba refiriendo al nacimiento físico. O sea, en ese momento, Nicodemo se imaginaba que tenía literalmente que volver a salir del vientre de su madre, como si fuera un nuevo inicio. Pero, ¿cómo lo iba a hacer si era un hombre mayor? Y entonces, Jesús le dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Esto lo dice en Juan 3:5. Aquí ya más o menos nos va dando la idea de que no se refería a que volviéramos al vientre de nuestra mamá y naciéramos otra vez como un bebé. Pero ¿esto por qué? ¿Qué nos hace falta cuando llegamos a este mundo y somos ese resultado de la combinación de mamá y papá? Pues es que en Juan 3:6 nos dice que el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. O sea que necesitamos verdaderamente nacer en el Espíritu para estar 100% completos. Esto es algo sorprendente, ¿no? Ahora sí, ya vamos entendiendo poco a poco. Y así como tal vez tú te estás sorprendiendo en este momento o te sorprendiste la primera vez que escuchaste esto, así se sorprendió Nicodemo. Pues en Juan 3:7 Jesús le dice: así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Y como humanos, a veces en nuestra necedad nos resistimos a creer y vemos todo muy difícil. Así como Nicodemo, a veces en lugar de preguntarle a Jesús, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? ¿Cómo le hago para cambiar algo? Nos cerramos y ni escuchamos ni entendemos lo que Jesús nos trata de decir, tal y como le pasó a Nicodemo. Y mira que, como te había dicho, Nicodemo era un líder religioso judío, o sea, no era un bebé espiritualmente. Y por eso, al seguir sin entender, Jesús le dijo que cómo era posible que, siendo un maestro judío, no entendiera lo que le decía, ya que aún con su testimonio, ellos se negaban a creer. Y entonces Jesús les dice: ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales si no creen cuando les habla de cosas terrenales? Y en Juan 3:13 dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y es que sabemos que cuando morimos, pues ya no podemos regresar para decir qué es lo que hay, qué es lo que vimos. Pero Jesús vino al mundo y se hizo hombre para darnos palabra, salvación y libertad por medio del sacrificio en la cruz, y así poder acercarnos y tener acceso al Padre. Y después de esto vienen unos de los versículos que personalmente me gustan demasiado. Y te voy a leer
Juan 3:16, Juan 3:17 y Juan 3:18. Y es que la palabra de Dios dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Te das cuenta del gran amor que Dios nos tiene? Que Él dio a su único Hijo para poder salvarnos a todos nosotros. Él no dijo a Él sí o a Él no. Él no hace ninguna diferencia. Él nos ama a todos. Y es por eso que dio a su Hijo por amor a nosotros, para salvarnos y no para condenarnos. Qué grande es el amor de Dios, de verdad. Después Jesús dice que la luz de Dios llega al mundo, pero la humanidad se inclina hacia la oscuridad con sus actos, y que hay gente que no se acerca a la luz por miedo a que se descubran sus pecados. Pero ¿por qué tendríamos que tener miedo? Todo lo contrario, ya nos dijo Jesús que Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Y para eso necesitamos aceptar a Jesús en nuestros corazones y declarar que Él es nuestro Señor y Salvador, para que seamos perdonados y transformados. Y así no tener miedo de salir y ser luz para los demás. Aquí la misma pregunta que te he hecho en los 2 capítulos anteriores. ¿Estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús? Después dice en Juan 3:21: pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y esto nos debe de tocar y mover para que seamos luz para otros. Ojo, no significa andar de presumidos diciendo que somos perfección, porque eso sería una mentira. Pero si conocemos la verdad, debemos compartirla y ser luz, demostrando que Dios está en nosotros y nosotros estamos a su servicio, obedeciéndolo y dando a conocer su palabra a otros. Y otra cosa importante es que también dice la palabra que el versículo anterior se traduce como o ver a Dios obrando en lo que Él quiere, que sería que los demás puedan ver cómo Dios ha hecho maravillas y obra día con día en nuestras vidas para cumplir su propósito. Y continuando con lo que viene más adelante en el capítulo, dice que después, cuando Juan estaba bautizando, sus discípulos se dieron cuenta que Jesús también estaba bautizando, y le dijeron a Juan que cada vez más gente iba con él y menos con ellos. Entonces Juan les volvió a decir que él no era el Mesías. Y aquí es como te había comentado en el primer capítulo. Es que Juan siempre supo cuál era su tarea. Él nunca intentó adjudicarse a alguna otra cosa para darse mayor importancia, sino que solamente preparaba el camino para él y les puso un ejemplo sobre una boda, diciéndoles que el novio, en este caso Jesús, era el que se casaba y el amigo del novio, en este caso Juan, solamente se alegraba. Y eso era lo que hacía Juan. Incluso les dice: el oír que él tiene éxito me llena de alegría. Y también les dice que Jesús debe tener cada vez más importancia y menos él. Esto es interesante, porque así debe de ser en todo. Al que le debemos de dar la gloria y la honra y todo el crédito de todo lo que hagamos es siempre para Dios. Y es como lo que estábamos comentando hace un momento. Tenemos que ser luz para otros, difundir su palabra, dar a conocer las maravillas que Dios hace, ha hecho y hará en nuestras vidas. Pero no se trata de adjudicarnos nosotros la importancia. Que nosotros simplemente seamos esos mensajeros. Porque el que verdaderamente lo hace, el que verdaderamente tiene toda la importancia, es Él. Finalmente, Juan les dice a sus discípulos: los que creen en el Hijo de Dios
tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Esto viene en Juan 3:36. Y aquí nos vuelve a reiterar que Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Así que si todavía no lo has aceptado en tu corazón, es tiempo de que lo reconozcas como tu Señor y Salvador, pues Él vino a darnos esa salvación y a reconocer que el amor de Dios es tan grande que dio a su único Hijo por nosotros. Espero que haya sido de edificación para tu vida este tiempo. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con todas las personas que conozcas para que cada día podamos llegar a más y edificarnos unos a otros y sobre todo seguir aprendiendo juntos. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por compartir conmigo este momento. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.